Ya tenés tu terreno, ya imaginaste cómo serán los planos. Solo te queda pensar en tu propia casa. ¿Lo pensaste? Llámanos, te escuchamos y te contamos cómo podés construir esa casa que siempre soñaste tener. Sistema Casa es la forma más accesible y rápida de tener tu casa 100% en ladrillos. Una manera original de acceder a esa construcción que siempre soñaste y nunca se te dio la oportunidad. Sistema Casa, una forma innovadora de construir viviendas. Para más información, comunícate al 011-6009-0707 o ingresá a www.sistemacasa.com.ar. Para este ciclo de programas destinado a escuchar las propuestas de muchos argentinos, hicimos una entrevista para el día de hoy a un secretario general de un sindicato, recientemente elegido con más del 90% de los votos. Hablamos con él de temas de actualidad relacionados con el trabajo, con el rol y el poder de los sindicatos, los desocupados, el futuro laboral en el mundo, la ubicación de los trabajadores y de los sindicalistas en el rol político en la Argentina. En fin, una serie de temas muy amplios que los invito a ver en los próximos minutos. Les aseguro que es muy interesante. Sergio Palazzo, dirigente gremial. Cree que hay que derrumbar algunos mitos que se ciernen en torno a los sindicatos y apoya el modelo de organización de los trabajadores en la Argentina. Piensa que se necesita una reforma financiera que permita la libertad de mercado, pero que a su vez lo regule, y sostiene que hay que fortalecer el trabajo latinoamericano. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Sergio Palazzo hoy nos da su propuesta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por venir. Cuando se habla de un sindicato, se piensa siempre en el trabajador. Cuando uno ve un sindicato donde asumió un representante que no había sido secretario general antes, se pregunta qué innovaciones trae esta nueva generación de representantes sindicales, cuáles son sus paradigmas. Cuando habla uno de sindicatos, se imagina un trabajador defendiendo y reclamando derechos, pero básicamente quienes estamos en el sindicato miramos siempre la historia, ¿no? Y cuando asumimos responsabilidades, las asumimos en el marco de atender los problemas modernos que hoy impone el trabajo, pero siempre con una mirada de la historia nuestra, que es una rica historia de lucha la que tuvo el sindicato bancario. Y hoy los desafíos en un sindicalismo moderno y más en la actividad financiera pasan por derrumbar mitos. Derrumbar mitos, cuando digo, yo sé que no somos una clase bien mirada los dirigentes sindicales. En algunas oportunidades por errores propios, por deficiencias, por malas conductas, y en otros no somos bien mirados porque también hay una campaña de desprestigio alentada más allá de los errores propios, porque no hay mejor dirigente sindical y mejor sindicato que el que no existe para los sectores y los centros de poder. Entonces, lo primero es derrumbar el mito que el dirigente sindical no es un compañero más de trabajo que va a defender los derechos. Lo otro es el enfrentamiento con los poderes mediáticos y con los poderes económicos que pretenden que no exista sindicalismo, y a partir de ahí trazar una relación con los trabajadores de confianza que permita discutir, debatir y avanzar en la resolución de los problemas. ¿Y cuál es el lugar que ocupa el sindicalismo dentro del esquema de poder de una sociedad? Porque para hacer eso que usted plantea, para oponerse a los más poderosos, también hay que tener poder. Sí,
Yo creo en la construcción de poder, pero es una linda discusión, ¿no? A veces la construcción de poder y la acumulación de poder tiene que ver con muchas veces la falta de fundamentación cuando uno expresa los reclamos. Yo creo que cuando uno tiene fundamentación, cuando uno tiene derechos que reclamar, cuando uno tiene posiciones claras y tiene argumentos, la construcción del poder deviene del razonamiento, deviene de que el otro entienda que la posición de uno es correcta y la sepa defender. De todos modos, lamentablemente, hay que tener construcción de poder en los términos del poder que se conoce en la Argentina. Esto es, cuánta gente más represento, cuánto poder económico tengo, cuánto poder de daño tengo. Lamentablemente, el poder debería ser el poder de los fundamentos en el convencimiento de que mis razones me asisten a partir de ello y no a partir de este conocimiento del poder de estos tres ejes. En ese trazado de poder, obviamente, estamos inmiscuidos y creemos hoy que es vital en la actividad sindical esa construcción. El sindicalismo tiene un poder de daño muy fuerte, sobre todo, en algunos sectores, como el área financiera. Yo soy consciente que asumo en un sindicato en donde, si bien tengo reclamos que formular como secretario general, también tengo una enorme responsabilidad social. La Argentina es un país donde la gente, si no tiene pan, puede comer galletas, pero si no tiene dinero, voltea gobiernos. Y yo sé, y esto pruebas al canto 2001, 2002, corralitos mediantes anteriores y sucesivos, provocó la ida de gobiernos en la Argentina. Así que sé que tenemos un poder, y ese poder tiene una limitación que nos la tenemos que poner nosotros, que es la responsabilidad. Saber hasta cuándo y hasta dónde nosotros, nuestro accionar gremial, deja de lastimar a nuestro contrario, que sería el sector empresario, y pasa a lastimar a la sociedad. ¿Y cuál es la mejor forma de organizar un sistema sindical de representación? Porque en el mundo hay múltiples sistemas. Sí. Por ejemplo, si debe ser por empresa, por rama de actividad, un sistema integrado de todos los sectores. ¿Cuál es el que piensa usted que es el mejor? Yo tengo una formación política desde el radicalismo y tengo un pensamiento sindical que avalo el modelo sindical del peronismo. Esto quiero ser claro. Creo en el sindicato por actividad, creo en la CGT única y me parece que cuando se habla de libertad sindical en la Argentina, lo que se está haciendo es funcional, inclusive los propios fallos de la Corte último, terminan siendo funcionales al debilitamiento del poder sindical y funcionales a la estrategia de crecimiento de poder de los sectores económicos y empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque si uno quiere hablar de libertad sindical debería replantearse, formular leyes que quiten impedimentos para ser candidatos a aquellos que quieren serlo en un sindicato, que se levanten las restricciones. Esto es libertad sindical. Nosotros lo hemos ejercido en nuestra última elección. Levantamos todas las restricciones. El que quiso ser candidato lo fue, y así fue que se presentaron 3 listas en la asociación bancaria, un hecho histórico. Y los compañeros votaron y decidieron mayoritariamente por nosotros. Esto nos da fortaleza. Ahora, si por los fallos de la Corte se empiezan a crear sindicatos por banco, sindicatos por jerarquía, lo que se produce es un debilitamiento del poder sindical. Yo siempre digo que, el otro día lo hablaba en un grupo empresario que me invitó a dar una charla, a compartir algún debate. Yo le decía, a veces uno termina pensando que el ejemplo de modelo sindical es el del sector empresario. El sector empresario, ¿cómo resuelve sus crisis? Se junta, fusiona en sus empresas para ser más poderoso y tener una posición dominante de mercado. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir abrevando en un modelo divisionista del movimiento obrero? Creo en el sindicato único por actividad y creo en una sola CGT. Y desde el punto de vista de la elección de los dirigentes, ¿uno puede pensar en sistemas donde haya mayorías y minorías o solamente mayorías para ser más homogéneo? ¿Uno puede pensar en la posibilidad de que los representantes sindicales puedan repetir muchas veces su mandato o no? ¿Cuál es su posición? Con relación a la participación de mayorías y minorías, en el caso de bancaria, nuestro estatuto prevé que cuando se eligen los congresales por seccional, que son el órgano máximo de conducción de la asociación bancaria, es su congreso. Nosotros somos el órgano ejecutivo, digamos, el Secretariado Nacional. Y el congreso se conforma con componentes de cada provincia y de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada provincia. Ese es el órgano de conducción máximo, el que valida o rechaza el accionar que se ha tenido en el año y el que diseña la estrategia para el año siguiente cada vez que se junta. Nosotros tenemos participación de las minorías. En las seccionales que tienen más de 2.000 afiliados,
el que saca minoría, que es un 25%, tiene derecho a tener un congresal de 5 que van a ir. Es decir, hay una participación en lo que sería el cuerpo legislativo y de diseño de estrategias y de aprobaciones. Ahora, en los cuerpos ejecutivos no comparto que haya participación de las minorías porque son listas armadas que van con un proyecto y cuando uno introduce un compañero de la minoría viene con otro proyecto absolutamente distinto. Para eso estuvo el proceso electoral. Sí creo que tienen que estar controlando como lo es en el Congreso nuestro, pueden hacer propuestas y pueden votar en contra y pueden hacer alianzas estratégicas con otros sectores, porque no todos pensamos igual en el oficialismo. Usted nos comentaba hace un ratito de la importancia del sector financiero, de la responsabilidad que hay que tener tanto del lado del sindicato como del lado de los bancos para manejar el tema financiero por lo que significa para la sociedad. Se habla mucho de las reformas de los sistemas financieros, no solamente en Argentina, sino en el mundo. En el mundo. ¿Para qué dónde tendríamos que ir en materia financiera? Yo creo que lo primero que habría que cambiar es el concepto. ¿Alguna vez usted escuchó que diga que los gobiernos del mundo ponen plata para preservar el empleo de los bancarios? No, siempre dicen que hay que preservar los bancos. Y así ponen miles y miles de millones de pesos en un sistema financiero que le faltan regulaciones en muchos casos. Nosotros tenemos una ley de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz y Videla. Fue una ley que fue creada al calor de una dictadura militar que primero mantuvo un esquema de especulación. Todos recuerdan que la época de la plata dulce en la Argentina, la proliferación de entidades financieras que nada tenían que ver con entidades al servicio de la producción y el empleo, sino que tenían que ver el servicio de la especulación. Uno ponía un plazo fijo y se hacía millonario de un día para otro, perdía todo de acuerdo a la tasa que le habían dado. Entonces creo que se requiere una reforma de la ley de entidades financieras. Y esa ley de entidades financieras tiene que contener un sistema de regulaciones distinto, tiene que tener una marcada participación del Banco Central en la regulación de la tasa. Había un proyecto del diputado Heller y creo que Sabatella lo habían presentado en un momento donde inclusive se hablaba de una tasa ponderada que nunca superara 5 puntos el promedio de tasas del mercado, con lo cual se da libertad de mercado, pero por otro lado se le pone alguna regulación o un techo a la tasa. Se hablaba que tenía que ser un servicio público y esto le da un poder sancionatorio y disciplinatorio mayor al Estado. Y creo que hay que darse esa discusión. Hay que poner un sistema financiero que gane plata. Yo no soy de los que creo que los que invierten en capital no tienen que ganar. Me parece bien que ganen, pero me parece que tienen que ganar en el marco de ser funcionales a una estrategia de país. Hoy no es así. Hoy el sistema financiero vive de tasas altas y de servicios altos. Entonces, creo que hay que darse una ley previo sinceramiento de la economía también, ¿no? Porque a veces castigamos a los bancos y nos olvidamos que tiene un correlato con la situación económica. Si no sabemos cuánto es la inflación, no podemos discutir cuánto es la tasa, ¿no?, que se tiene que cobrar. Entonces me parece que es un sinceramiento de la economía y a partir de ese sinceramiento tiene que haber una reforma de la ley de entidades financieras. Una de las características de cierto sector financiero de la Argentina es que algunos intereses no pagan impuesto a las ganancias. ¿Sí? Sí. Entonces yo digo, ¿cómo debe ser el aporte de los bancos y de los inversores en el sistema impositivo? ¿Debe estar desgravado? ¿Debe estar gravado? Nosotros hemos planteado desde el 2010 que hicimos una marcha en absoluta soledad gremial y en orfandad política. Hicimos los bancarios una marcha al Congreso de la Nación donde elevamos una serie de iniciativas para provocar una reforma tributaria que tendiera a la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, ¿no? Los bancos pagan impuesto a las ganancias, las empresas pagan impuesto a las ganancias, pero hay operaciones multimillonarias de particulares que no pagan un solo peso de impuesto a las ganancias. Nosotros creemos que esa reforma tributaria que tendía a darle equidad al sistema tributario, donde un trabajador no pague ganancias, donde se pueda recuperar mejores niveles en los casos jubilatorios, porque lo que se podía recaudar excedía lo que recauda el Estado por ganancias, tenía que ver con, por un lado, gravar la renta especulativa, por otro lado, gravar los excedentes de la renta petrolera y de la renta minera. Tenía que ver, y lo ha tomado el diputado Recalde, con recuperar los niveles históricos de aporte a la seguridad social que tenía el sector empresario y que fueron disminuidos durante la crisis del 2001-2002 y nunca se restituyeron a sus niveles históricos. Y me parece que esto ayudaba, en cierta medida, a suplir o a dotar al Estado de los fondos suficientes para eliminar el impuesto a las ganancias. Nosotros no planteamos
una eliminación lisa y llana que es nada más que un enunciado, digamos, reivindicativo. Nosotros somos conscientes que el Estado tiene que tener recursos para suplir este mal denominado impuesto a las ganancias. Para eso hay que producir una reforma tributaria que apunte a estas cuestiones o que grave, sé que está grabado en un alto porcentaje, pero que lo grave en un porcentaje mayor, por ejemplo, a la renta que genera el juego. El juego es una enfermedad, es un flagelo, donde unos pocos vivos se llevan la plata de muchas personas que probablemente estén enfermas y por eso juegan. Entonces, entre que se lo lleven 4 o 5 vivos de la Argentina, sería bueno que le cobren más impuestos y ese impuesto vuelva en cuestiones que tienen que ver con más equidad tributaria. Y si se consiguieran los recursos de otras áreas que no sean la del trabajo, ¿cuáles son los impuestos que habría que rebajar o quitar al trabajo? Rebajar o quitar al trabajo. Creo que cuando se toma primer empleo debería tener una distinción en cuanto a los impuestos que se paguen, que deberían ser menores. Hoy muchos chicos salen de la universidad y no tienen un futuro porque no tienen empleo. A veces también es perverso el sistema de empleo, ¿no? Piden no más de 25 años y con experiencia. Uno dice, ¿y qué experiencia tiene un chico si acaba de salir de la facultad y le piden experiencia, pero no más de 25 años? Bueno, me parece que es perverso el sistema y por ahí debería darse algún tipo de facilidad de aquellas empresas que tomen trabajadores tantos de primer empleo como aquellos trabajadores de su último empleo, porque también no menos cierto es que la sociedad condena a quienes pasan la barrera de los 50, 55 años y difícilmente consigan un trabajo en la Argentina. Entonces me parece que en esos dos segmentos sociales que son vulnerables, unos porque recién empieza y son presa fácil de ingresar con contrato basura o con contrato de menor envergadura, y otros que los obligan a no tener empleo y a vivir del cuentapropismo, deberían ser los dos sectores donde debería tener alguna rebaja impositiva de lograrse que con una reforma financiera el Estado pueda tener los recursos necesarios para hacerlo. Estos sectores de los trabajadores nuevos o de los trabajadores en general, que son marginados en algún sentido, Sí. por ejemplo, impositivamente, se ve muy profundamente en el caso de los desocupados. Hay una nueva raza en los últimos 15 años de la Argentina, que es una desocupación importante, que le cuesta bajar, una subocupación, el trabajo en negro. Que O los planes. ¿Cómo hay que pensarlo? Los planes. ¿Cómo hay que pensar el futuro del trabajo en ese sentido? A mí me preocupa que va bajando el nivel de empleo, de creación de empleo en la Argentina. Nosotros tenemos algunos datos a través de los economistas nuestros que el sistema financiero, que en el 2007-2008 tuvo una tendencia negativa en la generación de empleo, es más, perdimos puestos de trabajo, producto de la crisis financieras internacionales y en menor medida locales, pero que repercutieron en la Argentina. Después tuvo una suba entre el 4 y el 6% de crecimiento anual del empleo. Y en los últimos 2 trimestres eso ha ido bajando y hoy estamos en una generación de empleo entre el 1 y 2,5%. No es la única actividad, por los informes que nos dan nuestros economistas, y algunos han decrecido la generación de empleo y están en negativo. A mí me preocupa esto. La Argentina ha pasado un tiempo en donde lamentablemente nuestros compatriotas no tenían empleo. Hemos llegado a tener una tasa de desocupación del 25%. Yo celebro que haya habido una política de volcarse hacia el consumo interno en la Argentina, lo que ha generado empleo. A veces son políticas que son cuestionadas porque son intervencionistas del Estado, dicen, pero yo prefiero que el Estado intervenga y no comprar algo que viene de afuera, comprar algo que se fabrique en la Argentina y le dé trabajo a un argentino, ¿no? Yo veo con preocupación este horizonte y creo que tiene que ver más con el ruido político que con el andar de la economía. Me parece que los argentinos deberíamos tener algún día la tranquilidad de tomar los procesos electorales y los cambios posibles de gobierno de un modo distinto, no de un modo dramático, como que el que se va hizo todo mal y el que viene nos promete una panacea, porque no es ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Y cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra mirada para encontrar esa tranquilidad que el mundo ni va a empeorar tanto ni va a mejorar tanto por un cambio de gobierno? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que nos falta cultura cívica y darnos cuenta que el país, después de ya 30 años de democracia, camina, que no están afectadas sus libertades, que no hay posibilidades de golpe de Estado, de que los recambios democráticos tienen que empezar a servir para mejorar las cosas y que no todo lo que hace el que se va está mal. El otro día yo tengo si me permite ahí la anécdota, ¿no?
Tengo un chiquito de 16 años que estaba estudiando y le habían hecho hacer un trabajo práctico. Y él me preguntaba por qué el gobierno de Perón o el de Irigoyen desaprovechó las oportunidades históricas. Y le digo, no es que desaprovecharon las oportunidades históricas. Algún día tendríamos que pensar que esos gobiernos, el de Irigoyen, el de Perón, inclusive este gobierno de Kirchner, lo que hicieron fue cosas buenas que el que vino no supo sostenerlas, no que el que se fue no tuvo la previsión de dejarle al que venía. Porque si puntualizamos los dos gobiernos, tanto de Perón o de Irigoyen, lo que vino después fue destruir, desde un modo de ver la política liberal, lo que se había hecho desde el campo nacional y popular. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que aprender los argentinos, ¿no? Que la cosa no es maniquea, que no todo lo que o es blanco o es negro. Hay cosas que se hacen bien y uno las tiene que reconocer y desde la ideología planteará los cambios que tenga que plantear. En la época de Irigoyen, en la época de Perón, todavía no había llegado la globalización que tenemos nosotros en las últimas décadas, que lleva, entre otros temas, a la circulación de los trabajadores entre un país y otro. Y empiezan a intercambiarse las culturas. Digamos, ¿cómo tenemos que pensar en los próximos años la relación con los trabajadores del resto de Latinoamérica? Nosotros como organización sindical, la bancaria pertenece a una internacional que es la UNI, que es la Unión Internacional de Trabajadores de Servicio, que se divide en 4 ramas, una de ellas es la de finanzas. Y en nuestro caso yo voy a asumir la presidencia de Uniamérica en junio del año que viene. Y lo que hemos propuesto es una agenda mínima de derechos en el campo laboral, en el sistema financiero. Nosotros tenemos entidades financieras que tienen una conducta en Paraguay, otra conducta en Argentina, otra en Brasil, otra en Chile, y va de acuerdo a las leyes de esos países o va de acuerdo al poder sindical que uno tenga. Y por ejemplo, nosotros discutimos el respeto de nuestra jornada de 7 horas 30 con los bancos españoles en la Argentina, y en Paraguay discutimos que le pongan un baño a las mujeres porque tienen un solo baño para público y cliente y para los trabajadores, sean masculinos o femeninos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Es decir, acá se discute salario convencionado todos los años, se discuten derechos, reformas al convenio colectivo y se plantea hasta que el sostenimiento de la jornada de 7 horas 30. ¿Y a cuántos kilómetros estamos discutiendo que le pongan un baño a las mujeres? Y es la misma entidad financiera. Entonces, creo que nos tenemos que poner de acuerdo en una agenda mínima de derechos laborales que deberían existir cuando las empresas son globalizadas, y a partir de ahí, cada uno discutirá en más o en menos de acuerdo al poder político que tenga su organización en su país y de acuerdo a la legislación que les favorezca o no. Pero tiene que haber una agenda de temas de derechos laborales de base en aquellas empresas multinacionales. Cuando se discuten los salarios, que se discuten en todos los países del mundo, y por supuesto en Latinoamérica también, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? ¿Solamente la inflación? ¿Hay otros factores que hay que tomar en cuenta? Lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es el nivel de la actividad que representa, ¿no? Porque uno puede tener más o menos rentabilidad en una empresa, pero si la actividad viene decreciendo, uno el problema que va a tener no va a ser los salarios, sino la pérdida de puestos de trabajo. Entonces lo primero que uno racionalmente tiene que poner sobre la mesa es el nivel de actividad. Lo segundo, sí, obviamente, preservar el valor de lo que uno cobra a través de cuánto es el proceso inflacionario, pero un proceso inflacionario real, no los números que a veces se dan o se dibujan desde los organismos que están encargados de esto. Para eso, nada mejor que cada organización tenga su equipo técnico y discuta sobre los números que tiene. Lo tercero que hay que discutir es el nivel de rentabilidad de las empresas, ¿no? Ese nivel de rentabilidad también tiene que ver con el crecimiento, no. Uno puede fijar una pauta establecida, normal, de acuerdo a la inflación, y alguna pauta que tenga que ver con la rentabilidad que tienen las empresas. En el sector financiero las empresas han ganado muchísimo dinero en la Argentina, aún en las peores crisis. Y el último componente tiene que ver con el impacto tributario que tienen los salarios de la región, precisamente el sistema tributario y cuánto toman de mi salario los impuestos en el país como para poder discutir cuál es el porcentaje de aumento. ¿Sabe que ya me indican que se nos acabó el tiempo? Bueno. Se nos pasó casi media hora. ¿Tanto? Rapidísimo, ¿eh? Y quedaron tantos temas por preguntar. Palazzo, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, hubo una pregunta que no le respondí. ¿Cuál? Que tiene que ver con las reelecciones. Yo creo en que en los cargos de secretarios generales sí tiene que haber una limitación a las reelecciones similar a la que tiene un presidente de la nación. Pero desde otra óptica, no desde la que se está planteando el debate. Yo creo que es porque uno después de 3 mandatos quizás no tenga el mismo poder de iniciativa que tiene cuando recién empieza. Y los compañeros merecen
que los dirigentes que encabecen las listas tengan permanentemente la llama prendida de la iniciativa para que las organizaciones sean cada vez más grandes. Muchas gracias. A ustedes. Esta entrevista con Sergio Palazzo nos deja muchas cosas. Por un lado, el hecho de haberse declarado en la entrevista como un dirigente sindical radical, no peronista, cosa que hasta ahora no es habitual en nuestro país. Por otro lado, la edad es relativamente joven y esto forma parte de una renovación generacional que se está produciendo, no solo en el sindicalismo, sino en la política en la República Argentina. Entiendo que tenemos muchas cosas para obtener de esta entrevista. Gracias, nos vemos la próxima.